¿Usted cree eso de se casaron y fueron felices para siempre? Usted, ese feliz, no, nadie se casó y fue feliz para siempre. La vida no es así. Se toma una decisión y se es feliz en ese momento, pero después vienen otras cosas. Entonces, creo que eso hay que pensar. Me sorprende un poquito su diatriba contra el amor eterno. No. Mi diatriba es contra la felicidad como una experiencia continua. No, la felicidad se da en medio del sí y del no, en medio de las contradicciones de las que habló Aurelio. Bueno, si alguien quiere contarme cuál era por no el decir cuento infantil. infantil. Lo de que las mujeres éramos las brujas, padre, o sea, todos esos cuentos, ¿no? O las brujas o Pablo, las usted no tiene malvadas, autoridad es decir, para hablar de también las madrastras diabólicas. Sí, No, claro. no, también digo, el daño Sí. también ha sido enorme. Sí, también. Sí. De acuerdo. ¿Usted ha visto algo más espeluznante que Hansel y Gretel? Es de la No, tortura. Por Dios. Digo, Engordarlos para comérselos. Los No, cuentos eso es una infantiles están llenos de tragedias. Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Ya viene el padre Linero hablando de abuelos, de cuentos infantiles. Hay una noticia de última hora muy importante, Paola, para ustedes, para las feministas. El Tribunal Europeo, un tribunal muy importante en Estados Unidos, el Tribunal de Derechos Humanos, acaba de tomar una decisión sobre discriminación. Para las mujeres que en Europa o en el mundo, que van a tomar nota, sienten que hacen lo mismo que un hombre y que no reciben la misma remuneración que un hombre, que es una queja recurrente. Está el Tribunal Europeo esta mañana protegiendo esos derechos de una mujer que fue despedida por cobrar lo que se merecía, comparado con los hombres que había en su puesto de trabajo. La historia en España, Enrique Rodríguez. Esa mujer se llama María José de la Peña Ortega y ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la indemnice con una cantidad, en realidad no es una cantidad muy grande, pero esta sentencia tiene un enorme valor simbólico. La cantidad es 12.000 euros por un perjuicio moral. La sentencia la ha dictado la Sala 1 de ese tribunal, que está presidida por una mujer y que tiene varias mujeres en su interior, en su corpus. Esta mujer, que nació en el año 1969, había interpuesto una demanda por discriminación por razón de sexo en los tribunales españoles, porque entre 1994 y 2017 había trabajado como directora financiera de una empresa que daba servicios a una entidad bancaria. En ese puesto ella supervisaba la remuneración de todo el personal, es decir, sabía lo que todos sus compañeros cobraban y evidentemente lo que ella misma cobraba. Por eso, en abril de 2017 presentó una demanda de conciliación, es decir, es una reclamación que se hace ante los tribunales españoles, no es exactamente una denuncia, pero se le da la oportunidad de conciliar. ¿Para qué? Para que recibiese el mismo salario que sus compañeros hombres, porque ella hacía el mismo trabajo y recibía menos sueldo. Solicitó esa igualdad salarial. Antes de que se produjese la decisión judicial, de que se produjese ese acuerdo, que se alcanzase un acuerdo, fue despedida de su trabajo. Esa empresa que la despidió dijo que la despedía porque había cometido un delito contra la protección de los datos que tenía encomendados. Es decir, ella había usado los datos que conocía, que eran secretos por razón de su causa, por razón de su trabajo, para llevar a cabo una causa judicial. Y fue despedida. Y a pesar de ser despedida y que eso está considerado como una represalia por sus solicitudes, ninguno de los tribunales españoles le dio la razón. Así que esta mujer se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien dice esta mañana que los tribunales españoles no tuvieron en cuenta el contexto de la persistente discriminación por razón de sexo de esta mujer, la reiterada falta de respuesta de su empleador a sus intentos de ponerle fin al propósito perseguido con la divulgación de su información. Es decir, que esa información tenía un bien superior, que era conseguir una remuneración justa, y que haber roto ese secreto en realidad tenía un efecto limitado. Así que establece el tribunal que hay un motivo relacionado con las represalias. Insisto que la victoria es más moral que económica, porque la cantidad que recibe son 12.000 euros, que no es una cantidad muy grande, pero sobre todo pone sobre la mesa un asunto que sigue pasando en muchísimas empresas. Aquí en España, en Colombia, en el mundo, en realidad, que mujeres cobren menos dinero por realizar el mismo trabajo que sus pares hombres, Néstor. Sorter Coordinadora, 8 años. Una discreción
que nunca ha tenido para no referirse al motivo de su conversación con el presidente Donald Trump, que dice fue cordial y respetuosa, pero que están pasando cosas que todavía no puede contar. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, sobre Venezuela, que aparece esta mañana un poquito más aislada, porque también Copa está suspendiendo vuelos sobre espacio aéreo venezolano. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, las únicas aerolíneas internacionales que mantenían vuelos diarios con Caracas suspendieron por al menos hoy jueves y mañana viernes su conexión con Maiquetía. Nos referimos a Copa Airlines, que tenía 2 vuelos diarios con Panamá, y Winco, que volaba a Bogotá-Caracas una vez al día. El motivo no estaría relacionado directamente con esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, sino que alegan una intermitencia en una de las señales de navegación de las aeronaves, y que esto habría ocurrido en los vuelos de este día miércoles. En un comunicado de Copa, un comunicado bastante corto y preciso, se aclara que la situación en ningún momento comprometió la seguridad operacional, pero que igual toman la decisión preventiva de suspender los vuelos desde hacia Caracas de jueves y viernes, y que se mantendrán evaluando la situación y compartirán nueva información en las próximas 24 horas. Es decir, no aseguran que por ahora el día sábado se retomen las rutas, repito, Bogotá-Caracas y la ruta Panamá-Caracas. Esto ocurre en una Venezuela donde el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno muestra o intenta mostrar que la llamada entre Maduro y Donald Trump ocurrió en un clima de respeto y cordialidad. Y es que 3 días después de que el mandatario norteamericano confirmara que habló con Maduro, entonces desde acá de Caracas hace lo propio el venezolano, señalando que la conversación ocurrió hace 10 días, es decir, sacando cuentas, fue el domingo 23 de noviembre. Según la versión de Maduro, la Casa Blanca lo contactó en el Palacio Presidencial de Miraflores, y si bien no dio detalles de lo discutido, dijo esperar que esto represente un paso hacia un diálogo entre ambos países. Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta ahora no se había referido al asunto por prudencia y porque hay temas, dice él, que deben permanecer en silencio hasta que se den. Hace unos 10 días aproximadamente de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática y luego en estos años de presidente me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Es decir, pareciera que algo estaría por darse o acordarse si tomamos por cierta la versión de Maduro, de que lo importante no se revela hasta que las partes estén totalmente de acuerdo, o eso es lo que intenta vender a él. Ahora, desde el chavismo, como suele ocurrir con estos temas, intentan vender también normalidad o control, en ningún momento tensión o presión, que incluso la llamada podría ser el primer paso a un diálogo entre ambos gobiernos. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Por ahora te repito, Néstor, no hay versión oficial o no hay una versión de ninguna de las dos partes de realmente qué se habló en esa conversación, si hubo ultimátum de parte de Donald Trump o si hubo alguna propuesta de parte de Nicolás Maduro. Resaltar que si la llamada sí ocurre efectivamente ese domingo 23 de noviembre, pues fue justamente 24 horas antes de que el llamado Cartel de los Soles fuese designado como organización terrorista, lo cual elevó aún más la tensión y da pie a hablar, o dio pie en ese momento a hablar, o a partir de ese momento a hablar de buscar por tierra a los narcotraficantes. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso, ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado.
Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián López, presentador de La Calle 96.9 y quiero desearles una feliz Navidad. Aprovechen este tiempo para reconciliarse con sus seres queridos, para abrazar a sus familiares, a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelos y a compartir con esas personas que aún están con nosotros. Feliz Navidad de parte de La Calle 96.9. Celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Sonreír y perdonar, eso es felicidad. Navidad es el tiempo de paz. Porque en mi calle te escucho, la calle la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Como familia te deseamos prosperidad, felicidad y que tus sueños se hagan siempre realidad. En mi calle, yo escucho la calle, es la calle, la manda más. Desde mi calle, se hace la paz y con la calle, felicidad. Y que si estás lejos puedas regresar con tu familia, poder celebrar. Feliz Navidad. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Hay una demoledora carta este día jueves que se está conociendo esta madrugada, confirmada por la Casa Blanca, una carta que le envía el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, un influyente general de la policía en Venezuela, que hoy está preso, extraditado, detenido en una cárcel de Nueva York al presidente Trump. Es tal vez el más notable de los funcionarios primero chavistas y después maduristas en pleno poder del gobierno de los Estados Unidos. Fue jefe de inteligencia de Chávez, uno de los hombres más importantes de la cúpula armada en los últimos 20 años, y en esa condición, desde una cárcel en Nueva York, le escribe 3 páginas al presidente Donald Trump en las que confiesa la estrategia. El gobierno colombiano acaba de presentar un proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo en Colombia, que tal y como funciona la cocaína también puede utilizar o ser utilizado como un fármaco en algunas circunstancias. Señor ministro de Justicia, es el ministro encargado. Andrés Hidárraga, ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días a usted, a toda su gentil audiencia. Nosotros, ministro, tenemos un problema con el fentanilo en Colombia como Estados Unidos. No, pero aún así tenemos que prevenirlo, que son parte de las preocupaciones que tenemos y que nos han llamado la atención a propósito de la manera y el riesgo debido a lo fácil que podría ser que cualquier país, en este caso Colombia, se convierta en un productor de este tipo de sustancias. Sobre todo, Néstor, porque son opioides para su audiencia, son opioides que en suma son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que fundamentalmente se usan para el alivio del dolor. Entonces, son generalmente usados en condiciones médicas como traumas, cáncer, cirugías y otras situaciones de salud. Tan solo que el fentanilo y sus análogos podrían, tras un proceso químico, de manera muy fácil, transformarse en esta droga que tanto daño le hace a las personas en Estados Unidos. Si bien en Colombia no tenemos casos actuales de consumos, de transporte o producción, no podemos esperar a que suceda la situación pero, para tomar acciones. ¿Esto es fundamentalmente un guiño al presidente Trump en los Estados Unidos? Esto puede entenderse como un guiño, pero nuestra decisión en primer lugar es una decisión de salud pública. Tenemos que, por una parte,
tener refuerzos y controles administrativos, que fue lo que hice la semana pasada en el Consejo Nacional de Estupefacientes, pero con la erradicación hace un par de días del proyecto de ley que busca penalizar la producción y transporte del fentanilo, pues son un par de medidas en conjunto que o bien se pueden entender para el gobierno americano, que sí estamos también luchando contra las drogas, pero en cualquier caso es una preocupación propia de Colombia. Ministro, ¿qué implicaciones tiene o qué diferenciación existe en el proyecto de ley para el uso medicinal de fentanilo en Colombia? Es que estamos, para lo que es el fentanilo como droga ilegal, estamos buscando es que atajar el desvío ilegal de los precursores y de las sustancias que convierten el fentanilo en esta droga que hace daño a la salud humana. ¿Qué precursores son, ministro? Perdóneme. Estamos básicamente hablando de, por ejemplo, de 4 precursores que se están dando en Colombia. En el Consejo Nacional de Estupefacientes tenemos un control administrativo sobre el ácido clorhídrico, sobre el cloruro de hidrógeno, el éter etílico y el tolueno. Son 4 sustancias que pueden servir para la producción de fentanilo. Como les digo, no es que se esté prohibiendo porque son sustancias y productos que se utilizan farmacéuticamente. Tan solo que tenemos es que evitar que esto termine en un mercado ilegal, en este caso para la producción de fentanilo. Ministro, ¿por qué se necesita un proyecto de ley si usted, si no le entiendo mal, nos dice que ya vía resolución hay control desde el Consejo de Estupefacientes de esos precursores? Porque son controles administrativos. Es decir, estamos con esas medidas dándole herramientas a las autoridades administrativas para que verifiquen que, por ejemplo, en las farmacéuticas no se desvíen, reitero, este tipo de elementos al mercado ilegal. ¿Qué pasaría si descubrimos administrativamente que se está desviando? Pues no podemos hacer nada, digámoslo. Entonces, por eso la necesidad de tomar medidas en el ámbito penal que tengo la esperanza de que el Congreso de la República a bien considere para que se convierta en ley de la República. Claro, ministro, pero quisiera preguntarle, porque es claro que la situación de Colombia frente al fentanilo no es la misma que la de Estados Unidos, pero por ejemplo en el 2023 se registraron 30 muertes en Colombia por la mezcla de cócteles que tenían fentanilo. Quiero preguntarle por la producción. ¿Ustedes han detectado si en Colombia ya se puede producir, generar esa droga? No se ha detectado, pero los organismos de inteligencia y las agencias antidrogas, particularmente de la policía, están muy atentas a cualquier tipo de sospecha. Nuestra preocupación mayor es que se trasladen, como ya sucedió con la cocaína, laboratorios de otros países, como por ejemplo México, a Colombia. Y ahí es donde tenemos que tomar medidas preventivas ya, antes de que esto termine siendo una realidad en Colombia. Ministro, le cambio de tema y le pregunto por 2 episodios que han sido denunciados por funcionarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Le hablo de la saliente directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y del ministro del Interior, Armando Benedetti. Angie Rodríguez denuncia seguimientos que se le metieron a la casa de los papás, que se llevaron cosas personales, habla de posibles casos de corrupción en el Fondo de Adaptación, y el ministro Benedetti denuncia que le metieron el software Pegasus, software espía, en su teléfono celular. ¿Quién está detrás de esto, ministro? Estamos muy preocupados, la verdad, porque ese tipo de situaciones ya al parecer son muy sofisticadas para considerar que simplemente en el caso de la directora Angie Rodríguez fue un robo común, cuando 5 personas se meten en una casa popular, de un barrio popular, perfectamente con sus rostros tapados y con guantes para no dejar huellas, llevándose solamente unos documentos de ella. Eso por una parte. Lo que denuncia el señor ministro Armando Benedetti, pues se suma a este par de situaciones, a estas situaciones que conllevarían a que efectivamente hay unos seguimientos, efectivamente alguien está quizás conspirando contra altos funcionarios del gobierno. Estamos a la espera de que la Fiscalía nos pueda dar una mano estableciendo las responsabilidades y si en realidad detrás de esto hay manos particulares o por el contrario entidades públicas de inteligencia haciendo ese tipo de situaciones irregulares que espero se esclarezcan de manera pronta. Pero ustedes tienen alguna pista, alguna guía de eso, de que el asalto a la casa de los padres de doña Angie Rodríguez
o inclusive las chuzadas al ministro Benedetti pueden venir desde adentro, ministro? Eso lo tiene que establecer la Fiscalía. La próxima semana, Néstor, con mucho gusto les contaré otra situación que se está terminando de verificar y que se suma a estas dos. Hay muchos ruidos, Néstor. Hay ruidos que nos dicen aquí las inteligencias en verdad están trabajando por la soberanía nacional, o por el contrario, la inteligencia, como en otras ocasiones ha ocurrido, se está prestando para la política. Y ahí es donde nos genera la alerta. Estamos muy atentos y confiamos en que a más tardar la próxima semana podamos tener algunas conclusiones sobre estas dos situaciones. ¿Qué va a pasar? Y otra que hay. ¿Qué va a pasar la semana entrante? Se está verificando, Néstor. Hoy que es miércoles, deme 8 días y vengo aquí y le cuento. Pero Ricardo, perdóneme, ¿se está verificando si lo de Angie Rodríguez y lo del ministro Benedetti es fuego amigo? Sí. Sí, se está verificando, no se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado. Eso no, en este momento no podemos descartar ninguna hipótesis, como en cualquier investigación. Claro, me llama la atención, ministro, que usted habla de la posibilidad de que se esté haciendo uso político de organismos de inteligencia del Estado. ¿Se refiere específicamente a qué organismo de inteligencia? ¿A la policía? ¿A la DNI? ¿O a la inteligencia de las fuerzas militares? A todas. No podemos descartar ninguna en este momento. Siempre hemos rechazado que la inteligencia se ponga al servicio de la política, venga de donde venga. Eso no puede ocurrir. Y nosotros, y el presidente ha dicho, la inteligencia del Estado, lo dijo en noviembre, en el Consejo Ampliado de Ministros, en noviembre del 2022, en Hato Grande. La inteligencia tiene que estar buscando y facilitándole a la justicia y al propio Estado cualquier acto irregular, o bien sea que atenten contra la soberanía nacional o esté, por ejemplo, en perjuicio de los intereses o de los recursos públicos. Y entonces ahí es donde hemos venido tomando decisiones de depuración y de cambio, Néstor, para que la cosa no siga así. Hay poquitas entidades del Estado que pueden estar chuzándole el teléfono a Benedetti o que pueden estar enviando gente a la casa de los papás de Angie Rodríguez en el momento en que la echan de la casa de Nariño. Pero fíjese que es la hora, luego de las denuncias y de toda la tormenta que hubo por el tema Pegasus, que no sabemos finalmente quién tiene Pegasus. ¿Está vivo o no está vivo? ¿Quién lo compró? ¿Tiene Pegasus? ¿El gobierno? ¿La fiscalía? Eso aún no se ha podido establecer, porque lo que se dijo en su momento... Pegasus. Pero fíjate, Néstor, que en su momento se dijo que Pegasus ya había cumplido su ciclo. Que se lo habían llevado para Estados Unidos. Pero entre las hipótesis, por ejemplo, ministro... ¿está la posibilidad de que el intento de espiar o el espionaje que se consumó, según dicen, al teléfono del ministro Benedetti con Pegasus venga desde Venezuela? No, yo no he escuchado eso, la verdad. No he escuchado eso y lo dudo en principio, pero son de las hipótesis que tenemos que verificar. Déjeme aclararle un tema de la casuística, del anecdotario sobre este tema. Doña Angie Rodríguez, Ricardo, se va de la casa de Nariño porque llegó a la casa de Nariño un exfuncionario del LAS, ¿cierto? Sí, señor. José Alexis Maecha. Hace apenas algunas horas. Ministro, ese funcionario del DAS podría tener, exfuncionario del DAS, el DAS ya no existe, por supuesto, podría tener algo que ver con lo que le está pasando a Angie Rodríguez, que no lo apoyó con quien fue la pelea en la casa de Nariño. En mi consideración, de ninguna manera. El doctor Maecha, que conocí siendo subdirector del DAPRE y que hoy está para una agencia de tributos, no creo que esté de ninguna manera involucrado en ese tipo de casos. Quedó muy sorprendido que en el ojo mega abierto por esta revelación suya de que están evaluando, que no me sorprendería, para serle sincero, ministro, que esto se trate de fuego amigo. Sí. Digamos, son hipótesis que, reitero, se tienen que descartar, porque en esta situación no hay otra opción. Claro, usted habla del posible uso indebido de los aparatos de inteligencia con fines políticos. Según esa hipótesis, ¿esos usos políticos serían para favorecer a quién o a quiénes? Pues eso empezó con Duque. Empezó con Duque cuando se descubrió recientemente el tema de Pegasus. Entonces, nosotros insistimos en que en un gobierno democrático la inteligencia no puede estar prestándose para la política. Entonces,
quién la tiene, si se está activando de esa manera indebida o no, reitero, son parte de las hipótesis que se están verificando. Andrés Hidárraga es el ministro de Justicia encargado en Colombia, 7:25 minutos. Ministro Hidárraga, gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables. ¿Le sorprende, Felipe, que diga el ministro Hidárraga, evalúan la hipótesis del fuego amigo siguiendo a Angie Rodríguez o siguiendo a Armando Benedetti? No me sorprende absolutamente para nada lo que pase dentro del actual gobierno, Néstor. Para nada me sorprende. Aunque no sé, es que eso del fuego amigo no sé. Pero Felipe, no lo tengo tan claro, ¿sabe? Tendría sentido porque ¿quién le manda un dron a la casa del ministro Benedetti? ¿Quién chuza al ministro del Interior Benedetti? ¿Quién manda unos espías / ladrones a la casa de los papás de Angie Rodríguez? No, pero lo impresionante, Néstor, es que la primera hipótesis del gobierno sea fuego amigo, porque claro que uno podría pensar que todas esas preguntas que usted acaba de hacer, pues la respuesta sea, no, pues la oposición tratando de encontrar cosas para acusar al gobierno de algo, y resulta que esa que a mí me parecería que es como la respuesta obvia, digamos, si a mí alguien me espía, yo imaginaría que es alguien que me quiere hacer daño y por lo tanto pues es un enemigo mío, pues digamos, pero estos piensan que son los de adentro. Es que es increíble, pero es que esa es la primera hipótesis, que es lo que me llama mucho la atención. O sea, usted se imagina, ahí sí como dicen aquí a veces como chiste, que es el ambiente de trabajo, que usted entra a un sitio donde usted cree que hay unas personas que son capaces de mandar a 5 criminales a entrar a la casa de sus papás a sacar unos documentos. Es una cosa realmente increíble. Eso solo ocurre en organizaciones criminales, Néstor. Las organizaciones criminales se desmoronan por eso, cuando todos empiezan a desconfiar de todos. Por eso las recompensas son tan útiles, porque claro que cuando uno dice, bueno, me van a dar 100 millones de pesos por entregar a este tipo que yo tengo al frente, pues el que está enfrente está diciendo, ¿será que este me va a entregar? Y terminan matándose entre sí. Es una cosa increíble que esa sea la hipótesis. Lucha por el poder que hay dentro del gobierno. Angie Rodríguez, defenestrada, y el mismo día en que la echan, van y la espían. O sea, pero yo le digo que una no cosa. Es ese detalle de tiempo, María Consuelo, no es menor. Pero lo que sí es cierto, y ya está comprobado porque lo vimos los colombianos a través de la televisión nacional cuando se transmitió un Consejo de Ministros por primera vez, es que el ambiente interno del gabinete y del equipo directo del gobierno del presidente Petro es muy hostil, o sea, es muy tenso. O sea, públicamente se atacaron, se criticaron. A los pocos días salieron algunos ministros que criticaron el nombramiento del ministro del Interior. Yo creo que eso es un estilo de gobierno que el presidente Petro patrocina. O sea, eso es un caldo de cultivo para que estas cosas sean posibles, inclusive consideradas por el ministro de Justicia encargado. Muy bien, son las 7. Mire que el modus operandi del DAS, Luis Ernesto, era algo similar. Si ustedes recuerdan el escándalo de las chuzadas, episodios en los que agentes del DAS se metían a las casas de los espiados, por ejemplo, y se llevaban los elementos que consideraban fundamentales para eventualmente tener información de los espiados o eventualmente interrumpir investigaciones. En el caso, por ejemplo, de la periodista Claudia Julieta Duque y otros, incluso llegaban al nivel de coger las bolsas de basura de la casa de ellos para conseguir información de inteligencia sobre ellos y sobre sus familias. Es decir, este modus operandi evidentemente ya se conoce en la historia de Colombia. Es que mire, nosotros hemos visto a lo largo de estos 3 años y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro unos cambios muy estructurales en el círculo cercano del presidente. Si usted lo compara con el gobierno de Duque, de Santos, de Uribe, el círculo cercano, digamos, ese primer anillo es relativamente estable. Aquí ha habido unos cambios radicales. Es que estamos hablando de que hace apenas 4 o 5 meses estaba nada más y nada menos que el Pastor Sade como primer hombre al lado del presidente de la República y duró 3 meses. Y yo recuerdo, Néstor, historias de que el Pastor Sade, uno decía, oiga, ¿y cómo llegó Sade allá? Si uno lo veía era como un loquito que cortaba, que hacía videos sobre cómo matar al coronavirus con oraciones. Uno decía, ¿cómo llegó un hombre de estas características al primer anillo del presidente? Pues le cuento cómo llegó. Él siempre tenía cuentos para el presidente de cómo lo iban a matar, de quién estaba conspirando contra él, y el presidente les daba audiencias.
y llegaba a echarle el cuento de que estaban... Cuento al presidente de que lo estaban intentando envenenar. Claro, que le habían dicho que estaban preparando un plan para envenenarlo y decir que murió por sobredosis. Ese perfil, digamos, algo paranoico del presidente ha permitido que personas muy, muy particulares se acerquen, cada uno con una teoría de conspiración diferente, y esas teorías de conspiración diferente surten su efecto. La salida de Angie Rodríguez pareciera ser otro episodio de cómo el presidente confía en un funcionario, y otros que quieren ese puesto o que quieren la lucha por el poder siembran dudas, crean conspiración para que el presidente les retire la confianza y los cambie, y el presidente cada vez más aislado. Les va bien a los que van a echar cuentos. Felipe, a propósito del pastor Sade, le informo a usted, a los oyentes, que el gobierno ha publicado la hoja de vida para apostar a para posesionar a Alfredo Rafael Sade Vergel como nuevo embajador de Colombia ante el gobierno de Brasil. Así que le fue bien al pastor Sade, que duró apenas algunos días al frente del DAPRE, destruyó el gobierno por dentro y ahora termina premiado con la embajada en Brasil. 7:31. Aurelio, señor, la última. Y quedan otros nombramientos en el exterior, ¿no, Néstor? Todavía, Felipe, eso claro. La olla todavía la bendecida tiene... y afortunada Juliana Guerrero, por ejemplo, podría irse para el exterior. La olla, me informan lo mismo, Felipe, la olla todavía tiene arroz. Aurelio, señor, lo escucho. Sí, Néstor, yo creo que hemos sido generosos con los calificativos del ambiente de trabajo en la Casa de Nariño. Es un ambiente tóxico. Pero fíjese usted que ese ambiente se subió desde que llegó Armando Benedetti al gobierno. Pero si es Benedetti, Aurelio, el que está denunciando que lo están chuzando. Sí, pero nosotros no sabemos si él también ha hecho sus picardías. Porque la verdad es que, Felipe lo ha dicho acá, cada vez el presidente está como más alejado de los quehaceres que le obligan todos los días su trabajo. Y realmente lo que uno ve es que el poder que está detrás moviendo hilos, listas, candidaturas, etcétera, es Armando Benedetti. Yo creo que hay que poner el foco ahí. ¿Dónde está hoy el poder en Colombia? El poder político presidencial está en Armando Benedetti, es lo que uno puede concluir, de hechos en el Congreso, de hechos al interior del gobierno, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eso tiene su elemento de juicio contra. Para decir que el ministro del Interior está detrás de todas esas turbulencias. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso... ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co, y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Vigilado Supersalud. Hay una demoledora carta este día jueves que se está conociendo esta madrugada, confirmada por la Casa Blanca, una carta que le envía el Pollo Carvajal,
Hugo Carvajal, un influyente general de la policía en Venezuela, que hoy está preso, extraditado, detenido en una cárcel de Nueva York al presidente Trump. Es tal vez el más notable de los funcionarios primero chavistas y después maduristas, en pleno poder del gobierno de los Estados Unidos. Fue jefe de inteligencia de Chávez, uno de los hombres más... Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 35 minutos. Ayer cuando llegué a casa, encontré en mi escritorio un nuevo libro que me había enviado la editorial Planeta. El título, Los abuelos cuentan. Una compilación de María Inés Pantoja, donde hay 80 cuentos de autores y autoras colombianos con personajes de la vida pública y también personas del común. Inmediatamente leí el prólogo de Juan Esteban Costaín, que me encantó, no solo porque nos recuerda la particular y sublime manera de amar de los abuelos, sino la milenaria tradición de compartir relatos con los nietos, ya sea en torno a la mesa, en la cama antes de ir a dormir o en la mecedora mientras esperan el sueño. Voy a leer el libro despacio, porque siento que me pone en contacto con mi propia experiencia. Inmediatamente viajé a mi niñez y me acordé de la vieja Clotilde, mi abuela materna, quien con sus palabras untadas del salitre de la Ciénaga Grande de Santa Marta me contaba sus relatos bien imaginarios, pero paradigmáticos. Es que definitivamente el amor de los abuelos es necesario y además es formador para la vida de los nietos, porque ese amor no necesita demostrar nada, no busca imponerse ni marcar territorio, simplemente está ahí y se ofrece como un refugio. Los abuelos saben que su papel no es dirigir la vida de sus nietos, sino acompañarlos, caminar al lado, acogerlos, celebrarlos y siempre recordarles lo maravilloso que es el amor. Y lo hacen sin muchas palabras, lo hacen simplemente abriendo las puertas de su casa, sabiendo que allí los nietos van a ser bienvenidos. Es un amor que no exige, yo creo que es un amor que sostiene. Con los años uno aprende que lo esencial no se grita, yo creo que se susurra. Y los abuelos aman de esa manera, aman ya con la sabiduría tranquila, aman con la mirada que ha visto caer y levantarse a muchas generaciones. Por eso el cariño de los abuelos tiene una textura única. Si a mí me preguntaran cómo es esa textura, yo recordando a mi abuela diría que es suave, que es paciente, que es sabia, que es profunda. No busca corregir el mundo, solo mostrar cómo se abraza la vida, incluso con las heridas, con las cicatrices que nos causa. Es una ternura, y esa ternura es el legado. Los abuelos suelen amar sin moldes, permitir que sus nietos exploren, se equivoquen, jueguen, imaginen. No los miden por sus logros, sino por su autenticidad. A mí me parece que este tipo de amor es uno de los regalos más poderosos que puede recibir un niño. Es la certeza silenciosa de que existe un amor que no cambia con el tiempo ni con las etapas. Simplemente permanece, simplemente está ahí. Hoy yo agradezco a la vida la presencia de Clotilde en mi vida, porque creo que lo que soy se lo debo a ella y a su amor. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso... ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Hola, soy Oscar Iván Castaño, imitador de Voz Populi, y les quiero enviar un saludo de Navidad, que haya mucha paz, mucho amor en los hogares, en cada uno de sus corazones. Y los invito a que pasemos una Navidad feliz, una Navidad llena de amor, así como el amor que yo he profesado en estos 3 años de gobierno. Así que feliz Navidad y un próspero 2026 lleno de reformas. Feliz Navidad.
mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Para ser feliz, necesitamos actuar bien. Y no actuamos bien porque los otros sean buenos y nos puedan responder con bondad. Actuamos bien porque nuestra condición es la bondad. Actuamos bien porque hemos decidido hacer el bien. Hoy te quiero invitar a ti a no pensar tanto en las respuestas de los otros. Sí, hay algunos desagradecidos. Sí, hay gente que hace lo malo. Pero tú y yo vencemos el mal a fuerza de bien. Por eso, dedícate a hacer el bien con las personas que amas, en el trabajo. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 41 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, la Liga Betplay Dimayor, que ya tiene su primer finalista, se llama Deportes Tolima y lo hace de manera anticipada tras el empate 0-0 en casa del Atlético Bucaramanga. El Leopardo necesitaba ganar para obligar y forzar en la última fecha la aspiración de llegar a la finalísima, no lo consiguió, y todo por el orden defensivo del conjunto Pijao, también por Neto Volpi, su arquero que fue clave en el arco tolimense, atajando un impacto importante de Sambuesa y luego viendo cómo Pons estrelló también en el palo, la más clara que tuvo el dueño de casa. La ventaja deportiva o el punto invisible, como usted prefiera decirlo, le asegura al Tolima el cupo en la final a falta de una fecha, y todo porque Tolima es líder del grupo B con 11 puntos. Queda una fecha, Bucaramanga es segundo con 8. Si Bucaramanga gana su último partido, llegaría a 11 unidades, las mismas del Tolima, pero reitero, la ventaja deportiva ya hace inalcanzable al Tolima. Santa Fe está eliminado, ganó frente a Fortaleza 2-1 en Bogotá, cerrando con gol de Hugo Rodallega, el inagotable Rodallega, y Fortaleza se estanca último en su cuadrangular con tan solo 3 unidades. Para el Tolima y la gente de Ibagué, la ilusión de ir por la cuarta estrella. Y un detalle no menor, los jugadores pijaos al terminar el partido tomaron los balones, posaron en la cancha, y también al término de las ruedas de prensa, Lucas González, el técnico del conjunto Pijao, se llevó la tula con los balones de Bucaramanga. La gente dice, ¿pero por qué? ¿Ese gesto qué significa? Fácil. En Ibagué, en el juego de ida en esta fase cuadrangular, Leonel Álvarez, técnico del Bucaramanga, dijo, ellos, los del Tolima, tuvieron más el balón, pero eso no me indica nada. Que se lo lleven para la casa si quieren. Y sí, eso hizo Lucas González. Se llevó los balones para la casa. Tolima a la final, esperando rival. Hoy podría conocerse, porque hoy tendremos la fecha 5 del grupo A. A las 6:30 en la tarde, Nacional Medellín Clásico Paisa. Y a las 8:30 en la noche, Junior frente al América de Cali. Ambos partidos estarán aquí en Blue Radio. Y un detalle, si Junior le gana al América y Nacional no derrota a Independiente Medellín, el conjunto tiburón ya estaría de manera anticipada también en la gran final. Junior tiene hoy 8 puntos, América 5, Nacional 5 y Medellín 2. Ojo con los colombianos en el mundo, porque estamos ya mirando la ruta al Mundial. Jorge Carrascal, qué remate de temporada. Hace 4 días ganó la Conmebol Libertadores con el Flamengo y en las últimas horas se coronó campeón del Brasileirao. Flamengo ganó 1-0 frente al Ceará, asistencia de gol del colombiano Carrascal para la anotación de Samuel Lino. Flamengo llegó a 78 puntos, es campeón. Palmeiras segundo con 73, se hace ya inalcanzable el equipo de Río de Janeiro, que va a Qatar ahora, a territorio de los Emiratos, a enfrentar la Copa Intercontinental. Y el otro colombiano que es noticia es Daniel Muñoz, el lateral de Selección Colombia, marcando su tercer gol de temporada en la Premier, asegurando la victoria
del Crystal Palace 1-0 frente al Burnley y le permite al Crystal estar de nuevo en el top 5 de la liga. El Arsenal es líder con 33 puntos, Crystal es quinto con 23. Y detalles del sorteo mundial: mañana tendremos en el centro John F. Kennedy en Washington a Falcao García. Ya está en los Estados Unidos como invitado, hace parte de las leyendas FIFA para este sorteo. Recordemos que serán 42 de las 48 selecciones, porque hay cupos por definir en repechajes, que conocerán dónde, en cuál de los 12 grupos estarán. Así que la fiesta pinta bien, 1 hora 50 minutos. Inicialmente se prevé no habrá palabras del presidente Donald Trump en este acto y claramente Néstor Lorenzo será el representante como técnico de Colombia en el sorteo. Será mañana a las 11 de la mañana con señal del Gol Caracol y Blue Radio. Y para el cierre en este primer bloque, Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Bolivarianos, las 100 medallas de oro, llegó a 107 preseas doradas, le escolta a Venezuela con 69 y Perú con 54. Más adelante les tendremos detalles de la actuación de los nuestros en territorio peruano. 7:45 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso, Se viene el mundial. este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el mundial. Hola, soy Luisa Bejarano de Digital La Calle y paso a desearles a todos una feliz y próspera Navidad. Que estén con sus familias y con los seres que más quieren. Un abrazo. Hay una demoledora carta este día jueves, una carta que le envía el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, un influyente general de la policía en Venezuela, que hoy está preso, extraditado, detenido en una cárcel de Nueva York al presidente Trump. Y ojo que lo que usted va a escuchar es la descripción del Pollo Carvajal de cómo creció el chavismo y el madurismo apoyado en el mundo de la delincuencia, por si le suena parecido a lo que puede estar pasando en algún sentido en Colombia. Por ejemplo, sobre el Tren de Aragua, dice el Pollo Carvajal a modo de confesión que fue Chávez el que reunió a los delincuentes más peligrosos. En ese momento estaban detenidos, Ricardo, en las cárceles de Venezuela. Ordenó reclutarlos a los líderes para defender la revolución. Los sacaron de las cárceles. Sí. Y hoy esos delincuentes están convertidos en el poderoso Tren de Aragua, que es la razón por la que hace unos días o semanas el gobierno de Venezuela negara la existencia de este Tren de Aragua. Pues claro, ¿cómo no la va a negar si es su brazo criminal? La estructura, Néstor, siempre fueron las milicias bolivarianas, incluyendo colectivos como el de La Piedrita, muy cerca del Palacio de Miraflores en el barrio 23 de enero, pero sobre todo con la estrategia de sacar de las cárceles o de hacer pactos con lo que en Venezuela se llaman pranes, que son los caciques, que son los máximos capos en las cárceles, que son los que manejan todas las actividades ilegales en Venezuela. En el debate de anoche en las comisiones económicas del Congreso de la República le dieron un poquito de tiempo a la posibilidad de que se salve la reforma tributaria, quiere decir un poquito de oxígeno al gobierno para que se mueva. Ya lograron ayer voltear a un congresista que es Jairo Castellanos. La discusión fue caliente alrededor de temas técnicos y alrededor de la necesidad o de recortar el presupuesto o de conseguir que quiere la plata del gobierno. Terminaron levantando la sesión, prolongando un poquito la agonía de la reforma tributaria que todavía no parece tener los votos. Marcela Peña. Néstor, y es que después de 3 horas de sesión, las comisiones económicas del Congreso ni archivaron la reforma ni empezaron a discutirla. Como usted dice, un debate lleno de tecnicismos y el gobierno con la clara intención de comprar tiempo, porque hasta antes del debate esta reforma parecía hundida. Primero votaron la petición de archivar la reforma, pero solo una de las 4 comisiones económicas, la Comisión Tercera del Senado, aprobó su hundimiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Varios congresistas creen que desde ese minuto quedó enterrada la reforma tributaria, pero al final se
reimpuso la visión del presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, que estaba presidiendo la sesión, el señor Wilmer Castellanos, y continuó el debate. Desde aquí, varios congresistas empezaron a alertar sobre la instrucción que el gobierno le dio a su propia bancada de romper el quórum en Cámara para que se tuviera que suspender el debate y, oh sorpresa, escuche la forma en que el señor Castellanos estaba presidiendo el debate. Y la verdad, pues yo sí lo tenía a usted en otro concepto totalmente distinto. Siempre lo conocí como un caballero y eso no se puede permitir, y le pido el favor también con lo que pasó con el representante Guadit, a que no nos faltemos al respeto. Aquí estamos dando las garantías. Ahora bien, senador, con lo que usted acaba de decir, nosotros dirigimos acá el debate. Incluso en la sesión pasada, lo puede decir el senador Ciro Ramírez, él se acercó acá y yo le dije, va a empezar votando la Cámara. Va a empezar votando la Cámara. Y hoy le digo lo mismo, va a empezar votando la Cámara en la ponencia. ¿Y por qué era importante que empezara votando la Cámara la ponencia positiva? Pues porque por ahí se rompió el quórum. Cuando llamaron a lista a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, respondieron inicialmente 13 de los 15 que se necesitan para el quórum. Ahí se armó otro problema, suspendió la votación el señor Castellanos cuando ingresaron 2 congresistas que hacían falta para contar los 15 y repitió la votación. En la segunda solamente contestaron 14 y quedó definido el tema. Se aplazó la sesión, se suspenden las votaciones hasta el martes. ¿Por qué le conviene al gobierno ganar tiempo? Pues porque eso le permite ir volteando votos. Junto a la dilación, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se sacó de la manga una nueva carta para destrabar el tema. Le propone al gobierno quitar de la ecuación impuestos impopulares a cambio de revivir mayores impuestos a petroleras y mineras. De algunos congresistas y que generan inquietud en parte del Congreso, por ejemplo, en relación con el ya reducido nivel de impuesto al consumo de licores y particularmente en el caso de la cerveza, que podríamos excluirlo del proyecto totalmente. Ahí lo está anunciando el ministro Germán Ávila, el ministro de Hacienda, diciendo que esa proposición de la bancada de gobierno cuenta con el aval, implicaría 3 billones de pesos. No está sencillo cambiar los votos. Escuche, por ejemplo, al senador Mauricio Gómez. Parece que ya la Comisión Cuarta de Cámara no está. Parece que ya le dieron la orden a miembros de la Comisión Cuarta de Cámara de salir del recinto. El mensaje, señor ministro, es para usted. Aquí vamos a estar hasta el 24 de diciembre, ministro de Hacienda. Y si el 31 quiere, nos damos el feliz año aquí también. Pero vamos a hundir la tributaria. Así terminó el debate, se suspendieron las votaciones hasta el martes y, como usted lo mencionó, ya se cambió el primer voto, el del senador Jairo Castellanos. Es que hay 2 castellanos, Marcela, perdóneme la precisión. Hay 2 castellanos, uno Jairo, señor, y el otro es Wilmer Castellanos. Sí, señor. Wilmer Castellanos, el presidente de la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, la persona que ayer estaba presidiendo el debate. El segundo, Jairo Castellanos, un senador de la Comisión Tercera. Él firmó la ponencia de archivo, pero ayer a la hora de votar, pues cambió de opinión. Escuche usted el momento. Sí, señor presidente, vamos a votar la proposición con que termine el informe del archivo del proyecto. Honorables senadores de la Comisión Tercera de Senado, Bernal Sánchez, Sonia Sirley, Vitar Castilla, Liliana Ester, sí. Castellano, Serrano, Jairo Alberto, no. Vota Ahí no. ve usted, primero apareció firmando la ponencia para pedir que se hunda la reforma tributaria y ahora tiene otro punto de vista. Marcela, traducción, la semana pasada pidió hundir la reforma tributaria y ahora se dio cuenta, dice él, que el gobierno tiene razón en sus argumentos. ¿Hay algún otro castellanos a la vista, Marcela? ¿Usted que ha cubierto todo el trámite de la tributaria? De momento no, pero no se sorprenda si aparecen de aquí al martes. Ya nada me sorprende. Néstor, gracias. Lo que pasa es que así aparezcan más castellanos, la tiene muy difícil el gobierno. Tiene hundida la reforma en 2 de las comisiones, en las 2 del Senado. Pero ¿será que el doctor Castellanos se cambió de postura porque se cayó el impuesto a las iglesias? ¿O porque se cayó el IVA a los combustibles?
o el impuesto a la boletería, de pronto esas cositas le hicieron cambiar de opinión, ¿no? Sí, señor. Tu ingenuidad me conmueve, Víctor. Me dicen que el doctor Wilmer Castellanos es cercano a el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y que podría aspirar en las próximas elecciones a ese mismo cargo. Aparecerán las llaves, siempre terminan apareciendo las llaves. Doctor senador Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, integrante de esta Comisión Tercera del Senado. Senador Gómez, buenos días. Néstor, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Estamos a 4 de diciembre, la legislatura va hasta el 16, inclusive en el evento de que haya sesiones extraordinarias, ¿usted cree que el gobierno todavía puede hacer aprobar la tributaria? Néstor, yo creo que ya no están en eso. Mire, yo creo que aquí hay una estrategia, prendo alarmas y prendo una alerta roja al país. Yo creo que el gobierno, con la complicidad del presidente de la tercera de Cámara, están jugando a quemar tiempo, a dilatar tiempo para que esto llegue al 16 de diciembre y sacar un decreto de emergencia económica. Ojo, Néstor, saben que no tienen los votos y quieren decirle al país a mediados de este mes que como no lograron mayorías en las comisiones económicas conjuntas y no tuvieron tiempo para aprobar una reforma tributaria, necesitan por la economía del país y por responsabilidad fiscal sacar un decreto de emergencia económica y hacer lo que les dé la gana en materia fiscal. Ojo con eso, pero porque yo creo... Gómez, otra posibilidad sería que reduzcan gastos. ¿Esa no la tienen ustedes en el panorama? Es decir, cuando hay menos plata de lo que entra y hay más gastos, pues si no entra más plata tienen que reducirse y apretarse el cinturón, ¿o no? Ellos no están en eso. Ellos, al contrario, están en el despilfarro y el derroche para hacer politiquería el próximo año con sus listas del pacto de Senado y Cámara y con su candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Esa es la estrategia de ellos, tocarle el bolsillo a los colombianos para utilizar esos recursos en política el próximo año. Pero mire, nosotros vamos a intentar el martes seguir hundiendo esta reforma. Lo vamos a hacer. Creemos que tenemos los votos, como decía ahora uno de los de la mesa, en 2 comisiones, no solamente en una, en la 4ª de Senado y la 3ª de Senado, las que votaron por archivar esta reforma. Entonces, ellos van a seguir intentando dilatar esto, nosotros vamos a persistir, vamos a insistir y no nos vamos a cansar, porque al final nuestra tarea es blindarle el bolsillo a la gente. Qué ironía, Néstor. Ayer el candidato a la presidencia, Iván Cepeda, lanzó su plan de austeridad como candidato a la presidencia del Pacto Histórico y al mismo tiempo su gobierno, el gobierno de Petro y su bancada, la bancada del Pacto, insisten en tocarle el bolsillo a los empresarios y a los ciudadanos. Senador, parece difícil que ustedes logren hundir la reforma tributaria por la configuración del debate y además porque evidentemente quien está presidiendo el debate es proclive a favorecer los intereses del gobierno. Vamos, ha dado con el disfraz de las garantías, pues digamos que ha permitido que primero vote Senado y luego Cámara y que se desbarate el quórum. Sé que no me puede revelar la receta de la fórmula de la Coca-Cola, pero ¿de qué manera se puede romper eso? Porque pareciera que vamos a estar en esto mismo hasta el final. Mire, vamos a insistir, pero yo quiero llamar la atención de algo. Yo llevo 12 años en las comisiones económicas y nunca había visto tanta desfachatez por parte del presidente de las comisiones económicas. Ustedes tienen que revisar las cámaras y tienen que ver cómo el ministro secretea permanentemente con Wilmer Castellano y le da órdenes. Dirige el debate, Néstor. O sea, eso yo nunca lo había visto. El Congreso es una rama del poder independiente. Y aquí vemos a un ministro incidiendo permanentemente. Yo lo denuncié ayer, lo dije públicamente ayer. Lo han hecho, senador Gómez, todos los gobiernos con todos los congresos. Pero no así. Sí, así. Pero no así. No. Yo he visto presidentes, Néstor, créame, con gobierno a bordo, pero respetando a la plenaria de las comisiones conjuntas. Ojo, y respetando cuando ya hay una decisión. Aquí ya hay una decisión. Lo que pasa es que manipulan la forma en que se vota y arrancan por Cámara porque tienen los votos. Pero cuando hay una comisión, una de las 4 con la decisión,
la reforma está hundida. Y hay jurisprudencia. Y además le voy a decir algo. Pase lo que pase, está viciada por el manejo que el presidente de la Comisión Tercera de Cámara le ha dado a este tema. Vale. Doctor Gómez, un gusto saludarlo. Gracias. Un abrazo. Mauricio Garburos. Doctora Pizarro, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los colombianos que nos escuchan. ¿Usted ve la reforma tributaria todavía con posibilidades de ser aprobada? Sí, realmente yo creo que es un debate muy difícil y sobre todo en las comisiones económicas. Sobre todo en las comisiones Reconectando. Bueno, sí, doctora Pizarro, si me ayuda con la conexión. Digamos que las 4 comisiones... Sí, se me cortó, me decía usted al comienzo de la frase que era un debate, perdóneme que se cortó ahí, que era un debate muy difícil en particular en las comisiones económicas. Sí, es un debate muy difícil porque se necesita que pase por las 4 comisiones, tanto el archivo como que se apruebe. Pues disfruto. Pero yo sí quisiera decir que nosotros necesitamos primero dejar de decir que es una reforma tributaria, porque eso crea muchísimas confusiones. Es una reforma de financiamiento porque está atada a una ley de presupuesto. Con esta ley financiera es por solventar dificultades que tiene digamos estructuralmente